Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a un programa más aquí en su canal Flor de Loto Transformando la Pérdida. Estoy muy contenta de presentarles el día de hoy a nuestra invitada especial. Ella es psicóloga y ella es especialista en el enfoque sistémico familiar. Estoy muy contenta de darle la más cordial bienvenida. Ella tiene mucha experiencia ya en el enfoque clínico y en el enfoque también del trabajo con familias. Así que vamos a estar hablando el día de hoy de un tema súper interesante, que es precisamente el manejo del duelo desde el enfoque sistémico familiar. Así que le doy la más cordial bienvenida a la psicóloga Liz. Bienvenida, Liz. Hola Fati, buenas tardes, buenas noches, como bien lo dijiste a todos desde donde nos estén viendo, muchísimas gracias por la invitación. Es algo bien importante como hablar de estos temas y que hayas iniciado este proyecto con tu canal. Me parece fantástico abordarlo desde diferentes áreas, ¿no? Con diferentes especialistas. Y pues bueno, la familia no puede ser un tema como que no esté presente dentro de estos aspectos de duelo. Y pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Así es. Fíjate que algo que comentas que es bien importante es precisamente esta parte de muchas preguntas que nos han llegado a través del canal y de muchos casos cercanos que también conozco y que están ahí muy presentes en el duelo, en donde precisamente están viviendo esta parte de cambiar dinámicas familiares, ¿no? Y algo que es, me gustaría mucho que nos pudieras explicar y que nos pudieras comentar desde tu experiencia con tus pacientes y desde el enfoque sistémico, qué es lo que pasa con el duelo, ¿no? ¿Qué pasa con este proceso en la familia en general? ¿Cómo es que puede llegar a cambiar la dinámica familiar cuando se está viviendo un duelo, cuando hay una pérdida que es obviamente algo muy doloroso, que es algo muy irreparable? ¿Qué es lo que pasa en la familia, Liz? ¿Cómo se vive este fenómeno del duelo? Sí, justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Este proceso de duelo es una pérdida irreparable con un dolor intenso y pues la dinámica familiar, claro que cualquier movimiento de alguno de los miembros de la familia pues implica que la dinámica cambie. Para los terapeutas familiares es súper interesante pues este proceso interesante en el sentido de cómo poder introducirnos y cómo poder ayudarle a la familia a abordar el tema de duelo. Es uno de los objetivos principales o primordiales dentro de la familia o de la terapia familiar sistémica es que pueda llegar a romperse o que pueda llegar a amenazar este duelo, este movimiento que tiene la familia y amenazar la existencia de la misma. Y es por eso que, bueno, para nosotros como terapeutas familiares es importante checar como cuál es el ciclo de vida de la familia en la que recibe el impacto de este ser querido que fallece y la adaptación, las herramientas que tienen como adaptativas para poder enfrentarlo. Entonces, eso es como de primera instancia o la primera observación que nosotros hacemos en terapia familiar. Sí. Ok, sí, esto es bien importante porque de repente las personas que nos están viendo y que están pasando a lo mejor por un proceso de duelo, se preguntan mucho, ¿no? O sea, ¿cómo poder reestructurar? ¿Cómo poder otra vez tener la dinámica inclusive que teníamos antes? Sobre todo cuando algún miembro de la familia ya no está, ¿no? O sea, ¿cómo es esa parte del integrante ausente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que en el enfoque sistémico puede ayudar a poder reestructurar como estas dinámicas familiares? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la muerte es de papá, de mamá, de algún hermano? ¿Qué sucede en la familia? Sí, bueno, esta reestructuración, pues es justamente lo que se trabaja en terapia, porque así como em, ciertas expectativas que pueden tener algunos miembros de la familia de volver a la dinámica anterior para llegar como a ese equilibrio, pues
en realidad no se puede. Tenemos que vivir una dinámica distinta a cuando ya no está este miembro ausente. Es diferente cuando muere o fallece mamá, fallece papá, que son los pilares desde la parte estructural, ¿no? De la familia. Es muy distinto a cuando fallece uno de los hijos, por ejemplo. O sea, si fallece los pilares, que son papá y mamá, muchas veces el fenómeno que se ve en terapia familiar es que alguno de los hijos, generalmente los mayores, no siempre, pero generalmente los mayores tienden a tomar esa posición de ayudar a mamá o a papá, quien esté todavía con vida, y a ese fenómeno le llamamos nosotros el hijo parental. Entonces, así es como la dinámica empieza a tener como cierto equilibrio, porque vuelvo a repetir, cuando pasa algo dentro del miembro, de un miembro de la familia, conlleva que toda la familia se mueva. Entonces, esto de hijo parental en algún punto sirve como ese bastón o ese sostén emocional, sin embargo, no es lo más sano. Tendríamos que observar las características que tiene ese hijo parental, qué edad tiene, si es menor de edad, pues es un rol que no le corresponde. Bueno, independientemente de la edad, creo que es un rol que no le corresponde, si bien habría que poner límites, ¿no? Darte cuenta o reestructurar esta parte de eres hijo y si mamá está sola al frente, pues ella tendrá que encontrar sus propias herramientas, que también ahí tendríamos que observar como qué herramientas cuenta la familia, por ejemplo, con la familia extensa, los abuelos, las abuelas, los tíos, los tías, incluso hasta apoyos gubernamentales o algunos seguros, ¿no? Que luego, bueno, aquí en la población mexicana no tenemos justamente estos canales porque es el duelo un tema un tanto tabú y hablar de este tipo de temas es muy importante. Por eso te hablaba como de la importancia de tu canal y de abrirnos a estos temas, que si bien el proceso de muerte es un proceso como cualquier otro de vida, sí es importante hablarlo, ¿no? Y entonces volvíamos como a la dinámica familiar. Esto del hijo parental, colocarlo en el lugar en el que está, en el que debe de estar como hijo y llegar a ciertos límites, sí a lo mejor apoyar un poco a papá o a mamá que están todavía presentes, pero con ciertos límites. No sé si responde eso como la pregunta. Sí, 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 súper, súper bien, porque fíjate que pasa que, como dices tú, precisamente hay tanta responsabilidad del miembro ausente que otro miembro de la familia suele o piensa que tiene que tomar su lugar, ¿no? Y cumple con ese rol que cumplía como, como dices tú, ¿no? El hermano menor, el hermano mayor, sobre todo cuando es la pérdida de un hijo, ¿no? De un hermano y entonces es como poder suplir esta ausencia. Entonces, lo que tú nos comentas obviamente es que no es lo más sugerible, no es lo más recomendable y tenemos que buscar mucho como estos límites, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque también pasa mucho, y me ha tocado muchas veces con pacientes, que un miembro de la familia o varios miembros de la familia suelen tomar este papel como de apapachar, ¿no? Como esta parte de poder resarcir un poco la pérdida y entonces son los que se encargan como de estar constantemente consolando a mamá, como constantemente consolando a los hermanos y entonces, ¿cómo poder saber, sobre todo a las personas que nos están viendo y que a lo mejor se sienten identificados con esto que estamos hablando, cómo poder no pasar esa línea que yo sé que es muy delgada para que ellos se puedan dar cuenta, ¿no? O sea, porque muchas veces no, entre el dolor, entre los mismos procesos, los mismos miembros de la familia no se dan cuenta que ya están cumpliendo un papel que Sí. no, pues, no deben de tener, ¿no? Entonces, ¿cómo poder no pasar esa delgada línea? Sí, fíjate que ahorita que comentabas esto, me hiciste recordar un libro bien interesante que les recomiendo a todos, que se llama Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor, en donde ella habla justamente de las redes de apoyo, donde hablábamos de la familia extensa, los amigos,
los tíos, tías, toda la red de apoyo que tenga mamá, si es la que quedó viva, o papá, el que haya sido. Entonces, habla de un proceso que conlleva a lo mejor 1 año o a lo mejor 2 años. Ella lo describe muy bien en su libro, en donde esas redes de apoyo pues son fundamentales para la persona que vive. Entonces creo que ahí podría marcarse como una línea. Después de atravesar este proceso de duelo, donde los especialistas consideran que es el duelo normal, estarían ahí pues ayudando, apoyando, y después ir soltando un poco e ir generando ciertas herramientas por sí mismos para la vida. Y que eso pues se trabaja en terapia individual, en terapia familiar, desde el enfoque que cada uno de los consultantes considere importante. Creo que podría ser la línea que marca ese límite. Ok, súper, súper. Esto me parece bien, bien interesante porque de verdad de repente uno cuando está en proceso de duelo, se nos va, ¿no? O sea, se nos olvida cómo no atravesar esa línea en donde ya no va a ser saludable y donde no nos va a ayudar nada, no nos va a ayudar para nada en el proceso, ¿no? Entonces, tenemos que ser como muy conscientes de tomar el papel que nos corresponde y sobre todo, como dices tú, ¿no? Esta parte de ver con conciencia esta reestructuración de la dinámica familiar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las parejas que pierden a un bebé? ¿No? O sea, es diferente, los procesos son diferentes. ¿Qué pasa con esta pareja? ¿Qué pasa con esta pequeña familia, ¿no? Si así lo queremos llamar. ¿Qué pasa con esta pequeña familia que están como en esta ilusión, ¿no? De ampliar la familia, ¿no? Teniendo hijos, teniendo un bebé y entonces hay esta pérdida. O sea, ¿qué pasa en esta familia de dos? Sí, sí, justo lo que te decía al principio, ¿no? Hay que revisar desde que llegan a consulta en terapia familiar el ciclo de vida que está atravesando la familia. Es distinto a la pareja recién formada o la familia recién formada a tener una familia con hijos pequeños, a tener una familia con hijos adolescentes, a tener una familia con hijos adultos. Las herramientas que requiere cada familia va a ser completamente diferente y también el duelo que están viviendo. Hay que observar o hay que investigar cómo fue la muerte del ser querido. Si fue por una enfermedad crónica, degenerativa, o una enfermedad que se le diagnosticó, el que conocemos duelo anticipado, pues hay un proceso en donde la familia puede ir trabajando el duelo en conjunto con profesionales de la salud, o ellos mismos no van elaborando ese proceso, diferente a si es como está la muerte de cuna, si es homicidio, si hay un secuestro, si hay algún accidente, duelos que son muy traumáticos debido a las causas que lo originan. Entonces, regresando a la pregunta sobre una pareja recién casada y que fallece un recién nacido, pues también ahí habrá que elaborarlo y que cada uno tenga sus propias herramientas, tanto individuales y en conjunto. Fíjate que esta experiencia de perder un hijo, y también Nancy O'Connor lo comenta en el libro, es una de las muertes más dolorosas y más confrontativas de muchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se unen como ciertas creencias, ciertas, sí, creencias, ideologías, en donde también la parte biológica no nos ha indicado a nosotros como padres, como madres, el perder un hijo. O sea, de manera biológica y de manera como si fuera el ciclo natural de vida, es que los papás vamos a fallecer antes que nuestros hijos, ¿no? Entonces, por esa misma elaboración de duelo, hay muchas parejas que no están consolidadas, que estaban teniendo también otros problemas a nivel de pareja que no se veían, y entonces es como que resurjan esos problemas y llevan a romper a la pareja. No muchas parejas viven a la muerte de un hijo. Eso se vería de las parejas.
Ok, sí, y fíjate que nos sacas de muchas dudas o de muchas interrogantes que se viven día a día, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas no conocemos que han perdido un bebé, ¿no? Que vamos a lo mismo, lo que hemos estado hablando en cada video, todas estas pérdidas secundarias también, ¿no? Que conlleva la pérdida principal y que son los sueños, que son las esperanzas, que es la ilusión. Expectativas. Ajá, todo esto es como también, ¿no? O sea, como algo que se pierde, algo que se trunca, y como lo comentas tú, ¿no? La importancia de poder, trabajar con esta pareja y de poder también, reestructurar la dinámica, ¿no? Porque es como el proceso, sí, personal de duelo, pero también lo que impacta en la relación de pareja, ¿no? Que es precisamente lo que ustedes como especialistas ven. Ahora, Liz, ¿qué tan sugerible, qué tan recomendable es que un duelo se trabaje familiarmente? Es decir, que una familia pueda tomar terapia familiar. Sí, bueno, es muy importante. Ya el especialista o el terapeuta familiar les indicará si ven que es necesario marcar sesiones como por diadas. Por ejemplo, si se investiga que hay un conflicto en la relación de pareja, pues en algunas sesiones hablará esa diada a la pareja. O si ve que el impacto fue en el olor fraternal, es decir, el de los hermanos, pues les hablará a los hermanos. Porque también esto que mencionabas tú, ¿no? Puede ser que uno de los hijos sienta como esta, pues, necesidad emocional de manera inconsciente de colocarse en el miembro ausente, en el hermano que ya no está y de cumplir como esas expectativas que estaban depositadas en él. Entonces ahí es donde se marca como esta sesión de diada y el terapeuta les dirá, vengan los hermanos o venga solamente la pareja. Entonces creo que sí es bien importante, sobre todo porque se les da pautas para que se comuniquen de manera distinta a la familia. A todos los miembros se les da su lugar y validan las emociones que está sintiendo cada uno. Se explora cómo era la relación con el fallecido, porque pues también de eso implicará su duelo. Puede ser que haya un hijo donde había una mala relación con papá, por ejemplo, que falleció y entonces su duelo va a ser completamente diferente a otra hija o a otro hijo donde la relación con papá era muy estrecha. Sí, también eso depende del proceso de duelo de cada uno. Y entonces en el ámbito de la terapia familiar se les brindará ese espacio para que hablen todos acerca de cómo se están sintiendo, de cuál era la relación. Y hay una técnica bien interesante en terapia familiar sistémica que se parece mucho a la silla vacía de la gestal, en donde se le da voz al miembro ausente. Entonces, se abre como un espacio en donde todos puedan hablar con ese miembro ausente y qué creen que respondería. Muchas veces el terapeuta se coloca en esta posición del miembro ausente como una forma de role playing para que puedan ellos expresar cómo se sienten. Entonces, nosotros los terapeutas familiares fungimos un poco ese rol y ya después les damos herramientas y los dejamos para que ellos empiecen a tener dinámicas distintas que tenían. Wow, qué increíble, Liz. La verdad es que el poder platicar de esto creo que nos abre muchísimo el panorama y sobre todo creo que también es una invitación para que las personas puedan acudir a terapia familiar, ¿no? Y poder trabajar un duelo. Muchas veces se habla, y digo porque es real, que los duelos son completamente personalizados y que siempre la ayuda tanatológica, la ayuda en el enfoque en el que tú te sientas más cómodo, pues te va a ayudar, ¿no? O sea, te va a ayudar sí o sí. Aquí la intención es poder abrir como estas nuevas posibilidades y estas nuevas opciones y que la gente no tenga miedo, porque no sé si te pase que precisamente una de las cosas o uno de los sentimientos más fuertes que pasan en el duelo es precisamente esta parte del miedo, ¿no? Hay como mucho miedo a abrir lo que sentimos, a hablar, ¿no? A hablar de lo que sucedió, hablar del suceso. Entonces,
se me hace una posibilidad tan increíble que pueda haber personas especializadas como lo eres tú, para poder llevar a una familia, ¿no? Como dices tú, ya sugiriendo dentro de la terapia, dentro de las sesiones, qué es lo que requiere cada miembro de la familia, ¿no? Si se va a trabajar con la familia completa de 4 o 5 integrantes, si solo se trabaja con la mamá y el hijo, si solo se trabaja con los hermanos, o sea, esta parte es bien interesante y creo que muchas de las personas que nos pueden estar viendo no lo saben, ¿no? O no lo conocían. Entonces, es como esta parte de poder siempre invitar a las personas a que hablen de lo que les está doliendo, a que hablen de lo que les está ocasionando todo este malestar y que de verdad esta parte, como tú lo comentabas en un principio, esta parte de hablar de muerte ya no sea tabú, ya no sea esta parte de miedo, ya no sea esta parte de, híjole, es que, ¿qué van a decir? Sigue siendo como un tema muchas veces hasta de no comentarlo, ¿no? O sea, de no hablar, porque nada más es así como que muerte y es como, ¡ah! Como el miedo, como que no quiero pensar en eso, como que no quiero que a mí me pase, pero está, pues está presente, ¿no? Está ahí y está también en nuestro día a día y como dicen, ¿no? O sea, dichos muy trillados, pero que son reales de que hoy estás, mañana quién sabe. Y esta parte es precisamente poder normalizar un poco hablar de la muerte, ¿no? Y qué padre que pueda existir como este acompañamiento que tú lo das a la familia, que otros psicólogos lo podemos dar de manera individual, y que la gente sepa que hay este acompañamiento, ¿no? O sea, a mí me han tocado a veces pacientes que les interesa tanto este tema de muerte, que no es que se estén preparando, pero sí es como esta parte de yo no quiero temerle a la muerte, ¿no? O sea, yo no quiero tenerle miedo, quiero trabajar ese miedo, ¿no? Para que en el momento en el que le pase a mi mamá o ya no esté conmigo cualquier miembro de la familia que para esa persona sea importante, poderlo manejar de una manera diferente. Entonces, en tu caso como especialista en familias, ¿qué sugerencias o qué puntos importantes pudieras darle a nuestro público que nos está viendo el día de hoy acerca de esta tensión, ¿no? O sea, de esta tensión que tiene que ver con duelo, de esta tensión que tiene que ver con pérdidas, cómo poder normalizar y que la gente no tenga miedo de acudir a una terapia familiar. Sí, sí, me dejaste pensando con muchas cosas, Fati, con lo que conversabas, pero sí, justo es, pues que se abran a pedir ayuda, que busquen con quien se sientan cómodos, desde el enfoque que creen que les pueda servir. Ya en el momento en el que se presentan con su terapeuta, les podrá decir los objetivos que desde su enfoque pueden trabajar, que también como familia sea un tema que se puede poner sobre la mesa y que en lugar de cerrarlo, porque también eso es algo bien importante, queremos como proteger a los pequeños y que no se acerquen a los rituales, que los rituales, todo lo del funeral y el velatorio, pues es tan importante para ellos. Entonces, desde que lo abrimos, lo hablamos, validamos todas las emociones que podamos estar sintiendo, ¿no? Hablábamos del miedo, pero también podemos estar sintiendo tristeza, también podemos sentir enojo porque no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, cómo van a ser los nuevos acomodos. Entonces, el permitir también que los otros miembros de la familia se acerquen y que lo puedan expresar. Entonces, creo que también es una invitación para que acudan a estos espacios o con los terapeutas familiares para que justamente ese lugar neutro en donde se sientan cómodos y se brindan un espacio sea un área de oportunidad para toda la familia. Y también algo bien importante que yo les digo es este término de trascender. Para mí me gusta mucho pues sí, estas palabras, porque justamente eso es lo que pasa a través del duelo, ¿no? Trasciende la persona, nuestro ser querido, y se queda viviendo en nosotros. Entonces, algo que me gusta como darles de retroalimentación a la familia es que tu ser querido se queda contigo, está contigo a través de todas las vivencias, de los aprendizajes, de lo que te dejó simplemente
bueno, para que se formara una familia, ¿no? Si estamos hablando de que fallece uno de los pilares, pues toda la descendencia que dejó. Y justamente por eso él sigue o ella sigue viviendo a través de ti. Entonces, esto creo que es la invitación para que todos se acerquen y que no vean un proceso de duelo como un tema tabú, y recordar que todos los días, perdemos cosas, ¿no? Perdemos un día, perdemos, este, segundos de nuestra vida, y entonces como esta pérdida es algo normal, también el proceso de muerte es algo, normalizado, que si bien necesitamos herramientas para vivirlo. Sí, 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 tienes mucha razón, ¿no? Y yo creo que este tipo de charlas, este tipo de conversatorios que podemos llegar a tener abren muchas oportunidades, ¿no? Abren nuevas expectativas también, nuevas opciones de atención en donde la gente pueda saber que existen especialistas como tú que pueden trabajar con una familia un duelo y que no es nada malo, ¿no? O sea, que no tiene nada de malo. Creo que el que nos hayas compartido también como técnicas que se utilizan y que son sumamente sanadoras, ¿no? Como esta parte de poder traer al miembro ausente también a las sesiones, el saber que puede estar ahí, ¿no? Con ellos, acompañándolos y sobre todo ir resignificando, que es como lo más importante. Y como dices tú, transformando. Creo que este es un proceso y en la familia también es algo muy significativo el ir transformando a ese miembro que ya no está presente, ¿no? O sea, que ya no está en la familia y recordarles que solamente lo único que se va es lo físico, ¿no? Es la presencia física. Pero toda la esencia, el espíritu, todas las enseñanzas, todos los aprendizajes de esa persona se queda ahí, ¿no? Se queda inmerso ahí, se queda dentro de la familia y esta parte de honrar, ¿no? Esta parte de poder seguir adelante con ese recuerdo, ¿no? De esa persona que ya no está, con eso que enseñó, con eso que dejó, creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? O sea, muy, muy significativo. Y yo creo que hasta que alguien no lo vive, lo puede saber, ¿no? Y lo puede conocer, porque a lo mejor nosotros lo podemos hablar, lo podemos platicar, mucha gente seguramente se va a conectar con esto que estamos diciendo, pero otra va a decir así como que, ay, no, no, o sea, yo a mí que ni me pase, yo no quiero saber nada de eso, pero es algo que al final agradeces, ¿no? Y dices así como que el paso en esta vida ha sido tan significativo de esa persona porque dejó esto, porque dejó recuerdos, porque dejó regalos, porque dejó tanto aprendizaje, dejó tanto amor también, ¿no? Que es una de las partes que seguramente trabajas mucho a nivel familiar, como toda esa parte que deja ese miembro ausente y que al final y que al final de cuentas dices, bueno, o sea, puedo vivir con esto, ¿no? Puedo quedarme con esto y seguir adelante con mi vida. Así es, seguir adelante con mi vida. Y si alguien que nos está escuchando ahí se da cuenta de que no ha podido seguir con su vida y que está ahí como este duelo enquistado, que ya ha pasado varios años y que es difícil continuar con sus actividades diarias y con parte de su vida, pues también es una invitación para que acuda o a terapia individual, o igual a terapia familiar, como sea el enfoque que más le acomode, este, porque sí es importante, ¿no? Es como el legado que también nos deja ese ser ausente, el continuar con nuestra vida. Así es, y yo creo que eso es lo más importante y de la mejor manera, ¿no? Qué mejor que eso. Muy bien, Liz. Oye, y para concluir, por favor, déjanos tus redes sociales, déjanos algún contacto donde la gente te puede contactar para que les brindes atención, para resolver cualquier duda que tengan. ¿Dónde podemos encontrarte? Muy bien, bueno, pues en mis redes sociales, en Facebook me pueden buscar como Trascender Psicológico,
También brindo terapia presencial en Uruapan, Michoacán, también en terapia en línea, que puede ser desde cualquier parte del mundo. Ya me envían un mensaje al 452-166-5379. Me pongo en contacto con ustedes y les iré marcando como el proceso si es que están en algún otro lugar del mundo y quieren conectarse. Claro que sí. De todas maneras, recuerden que las redes de contacto de nuestra psicóloga invitada del día de hoy se queda en la descripción del video y para que ustedes puedan tener ahí el link directo y puedan tener el número de teléfono para que se puedan poner en contacto con ella. Liz, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte el día de hoy en el canal. Vamos a seguirte invitando muchísimas veces para poder hablar de todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con la familia y con las dinámicas familiares. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Fati, por abrir estos espacios que cada vez necesitamos más y pues ahorita con las redes sociales podemos llegar e impactar en la vida de muchísimas más personas. Una, un placer el haber coincidido en esta charla y claro, estaré atenta para las demás invitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bye. Bye bye.